Samara Martínez es periodista y en menos de 3 años ha enfrentado 2 trasplantes de riñón fallidos. A sus 30 años tiene una enfermedad terminal y depende de diálisis 10 horas al día para poder sobrevivir. Su condición se ha agravado por el lupus y otras condiciones médicas, por lo que su equipo no considera viable otro trasplante. Ante la falta de opciones, Samara ha convertido en propósito de vida lograr la legalización de la eutanasia, compartiendo su historia en redes sociales y recolectando firmas para combatir el prejuicio sobre este tema. Y precisamente para ahondar más al respecto, nos enlazamos contigo, Samara Martínez, periodista, catedrática, activista e impulsora de la ley Trasciende en México. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Cuéntame cómo es que surge todo esto. Entiendo en el contexto que estábamos dando sobre ti, sobre lo que has vivido, estos trasplantes fallidos y demás. ¿Cómo es que todo esto surge en decir quiero que se legalice la eutanasia? Bueno, cabe mencionar que yo llevo más de 10 años en esta lucha y evidentemente al hacer todo lo que médicamente se me ha ofrecido y se puede hacer en condiciones como la mía y ya no tener otra oportunidad de mejorar mi calidad de vida, lo único que me queda aquí, pues, de cierta manera es esperar el deterioramiento de mi cuerpo, lo cual no quiero que pase. Y es ahí donde aproximadamente hace un año nace esta idea y esta lucha que vengo haciendo ya de, pues, tratar de legalizar o de despenalizar lo que vendría siendo la eutanasia en nuestro país para pacientes que médicamente lo han intentado todo y ya no tienen alguna otra esperanza de mejora o de calidad de vida. Samara, te saluda con gusto Liliana Sosa de este lado del estudio. Dentro de esta lucha que tú has tenido, ¿cuál es la principal resistencia que te has topado? ¿Por qué nos da miedo hablar de la eutanasia? ¿Por qué nos da miedo enfrentarla? ¿Por qué nos da miedo legalizarla? ¿Por qué hay tanto estigma alrededor de este tema doloroso, pero que a veces lo hablamos desde la ignorancia o desde alguien que ni siquiera estamos cerca de? Bueno, tú lo has dicho bien, o sea, tristemente aquí los principales detractores de todo esto son las personas que cuentan, ¿no?, con el privilegio de tener una buena salud y tristemente, aunque sabemos que al menos teóricamente la separación, pues, del Estado y la Iglesia debe de ser, muchas veces en la cuestión social, pues, no lo es. Sin embargo, yo profeso tal cual que ningún dogma, ninguna religión, ninguna política debe estar por arriba de la dignidad humana y mucho menos del sufrimiento humano. Entonces aquí, pues sí, tristemente sí, o sea, es una cuestión, creo yo, un tanto ilógica e irónica, el que es lo único al final de cuentas que todos tenemos en esta vida desde el segundo uno que nacemos y aún así son temas de los cuales nos cuesta trabajo hablar. Sin embargo, creo que aquí lo que se busca, importante mencionar, o sea, no es tema de fe, no es tema de religión, no es tema de política, es simplemente tema de humanidad y de dignidad humana. Entonces, en materia legislativa meramente, pues no debe de existir ninguna traba, pues no hay nada como que se anteponga con un argumento sólido en contra de la eutanasia. Y aquí, pues sí, tristemente esos pensamientos o esas vicisitudes que se dan a través de esto, pues no deberían de tener ni pies ni cabeza, porque es un tema meramente, repito, de derechos humanos. Samara, buenos días, gusto saludarte, David Medrano de este lado. Oye, con la experiencia que tienes en todo esto, ¿tú crees que la cultura mexicana, más allá de los gobernantes, de las leyes, la cultura mexicana está listo para esto en nuestro país? Sí, de hecho tenemos, y hay bastantes asociaciones que han realizado encuestas, ¿no?, de cómo es el censo bajo este pensamiento en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Asociaciones como DMD, que es la asociación más grande que lucha por la muerte digna en nuestro país, asegura que entre un 70 y un 80% de la ciudadanía mexicana está a favor de la eutanasia. Si bien sí existe este 20-30% de la postura en contra
contra, pero el argumento aquí siempre los dos que salen es uno, pues al final de cuentas es nuestro cuerpo y debería de ser nuestra decisión, y sobre todo más porque estamos hablando en cuestiones de dolores y de vivir con dolencias crónicas. Y dos, ¿cómo es posible que sí podamos otorgar, ¿no?, por humanidad y por compasión, esa opción para que incluso nuestras mascotas no sufran, pero entonces en la parte humana sí es correcto criminalizar la compasión? Entonces ahí cuando entra esta gran ironía y, ¿por qué no?, de doble moralidad de las personas que, repito, pues no tienen esta cercanía con el tema. Es importante, o sea, simplemente busca hacer un derecho. Habrá personas que quieran seguir luchando y que pues tengan la resistencia de verse hasta un punto final, y para mí no muy digno de la esencia que la misma enfermedad te lleva, pero habrá otras personas que no. Entonces aquí es una opción, no se va a obligar a nadie. Quien quiera tener este derecho, ojo, no es solo para personas que actualmente estamos enfermas. Desafortunadamente, pues nadie está exento de vivir algo así, por lo que en un futuro también esto es pensado para que todas las personas que lleguen a enfrentar y que por diversas cuestiones no puedan o no quieran, tengan este derecho y esta elección de elegir sobre su propio cuerpo. Samara, hablas de humanidad. Yo quisiera saber cómo es tu día a día, porque bien lo dices, quienes defienden que no se legalice o regularice la eutanasia son personas que tienen salud. Tú eres una persona que lleva años viviendo una enfermedad, bueno, varias enfermedades. ¿Cómo es tu día a día para que la gente pueda entender un poco de por qué tú estás pidiendo esto? Ok, bien, en esta cuestión importante tengo pues mis 10 horas del día, o sea, tengo 14 horas libres nada más porque 10 las paso conectada a mi máquina. Yo el proceso lo hago de noche con el propósito de tener mi día libre, entonces mi día empieza conectada a la máquina. De hecho, ahorita se me atrasó la sesión y ando aquí con ustedes conectada precisamente, y de ahí pues me preparo, me alisto a ir a trabajar. Obviamente viene mi cóctel de medicamentos y demás. Sí tengo una vida laboral activa porque, bueno, a mí me ayuda a estar mentalmente bien. Regreso alrededor de las 6 de la tarde y pues nada, lo que queda es prepararme para conectarme nuevamente porque pues no me alcanza mucho el tiempo, ¿verdad? Entonces la vida se me va ahorita pues entre la parte médica, entre la parte que dedico a redes sociales, que es más o menos, o sea, le dedico tiempo de lo que aprovecho estar conectada. Toda esa parte del activismo que llevo haciéndola ya por más de 3 años, y pues la otra parte laboral. Pero sí, obviamente es una vida, digo, complicada porque tu vida no para mejorar, simplemente para prolongar y medio estar bien. Depende en este caso pues de muchos medicamentos, inyecciones casi a diario, todos los laboratorios correspondientes y todos los tratamientos, incluyendo pues la del diálisis peritoneal, que es lo que verdaderamente me mantiene viva. Samara, ¿qué en estos años de lucha, qué es lo que más te ha impactado? O sea, de la Samara que empezó a hablar, a alzar más la voz, a ser esta activista que ha hecho que yo creo que no solo en México, que yo creo que en el mundo se conozca tu historia. ¿Qué es lo que más a ti te ha impactado en esta búsqueda del derecho humano? Uy, pues que seguimos siendo desafortunadamente muy, pues sí, de doble moral en muchos aspectos, que el poco entendimiento que existe de este lado y la poca visibilidad que se nos da, lucho mucho contra, pero pues es que no te ves enferma. Romper estos estereotipos de... Parece que al decir tengo una enfermedad terminal, inmediatamente es como que estar en cama, y no siempre es así. Me cuesta mucho trabajo entender cómo las personas no somos conscientes del dolor humano. Entiendo que esto viene desde la ignorancia y, repito, desde el privilegio, pero sí el romper con esos paradigmas de abrir las realidades que existe y que no solo es la mía, son millones de personas que vivimos así, pero que lamentablemente pues si antes no se había hablado tan así del tema es porque pues no tenemos energía obviamente para hacerlo. Yo de cierta manera encuentro esta motivación en poder ayudar, porque he visto la muerte
de maneras muy cercanas con compañeros de lucha en mi familia, o sea, estos años, ¿no? De combatir, pero pues nada, yo creo que eso, o sea, la apatía y que cómo es posible que dogmas religiosos impuestos meramente desde una crianza y desde una cultura pueden estar por arriba de la compasión y de decir, ¿sabes qué? Ya lo intentaste todo, porque no es que te estés rindiendo, es simplemente entender que la medicina tiene sus límites y que sobre eso, al contrario, para mí es un acto mucho más valiente el luchar y el alzar la voz que el quedarme con la única opción que me dan, que es vivir no sé cuánto tiempo conectado a una máquina viendo cómo mi cuerpo y mi alma se marchitan. A mí no se me hace digno, entonces contra eso lucho, pero eso no me detiene, porque estoy segura que esto, y como cualquier derecho, lo único que nos va a hacer es avanzar como sociedad, y qué mejor que dejando un legado y que mi lucha y que la lucha de mi familia por más de 10 años valga la pena en dejar de esta manera cierta trascendencia. Samara, esta ley trasciende. ¿Cuáles van a ser esos puntos específicos para que pueda funcionar de manera correcta? ¿Va a ser solamente para personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad terminal? ¿Cuáles son esos puntos para que la gente no quiera pues encontrarle el recoveco? Sí, claro. Bueno, importante de momento y de inicio, la ley tiene como propósito ser esta ayuda, vamos a decirlo así, para personas con enfermedades crónico-degenerativas, es decir, enfermedades que no tengan cura y que ya hayan tenido cierto progreso en donde tristemente duele más vivir que morir, o bien pacientes que se encuentren en una etapa terminal de su enfermedad. Punto número 2, tienen por el momento al menos, ser mayores de edad, tienen que demostrar ante cierto comité que médicamente ya hicieron todo lo que la medicina les ofrece y aún así no logran mejorar. Y muy importante, tiene que realizarse ciertas pruebas para comprobar que el paciente se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y que sea él y únicamente él quien tome la decisión. Entonces, en estos puntos también busco de cierta manera que se lleve un proceso integral de acompañamiento también tanatológico para que no solo el paciente, sino también la familia del paciente puedan llevar el proceso de la manera pues lo más amena y humana posible. Perfecto. Muchísimas gracias, Samara Martínez, periodista, catedrática y activista, además impulsora de la ley Trasciende. Gracias por estos minutos, gracias por lo que estás haciendo, porque no lo estás haciendo solo por ti, sino por muchos más que quisieran que esto fuera una realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y que tengan un excelente día. Igualmente. Momento de hacer una pausa, regresamos con más.